Buenas noches, la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, les invita un sábado más a pasar la próxima hora en nuestra compañía, aquí en Radio Vitoria. El tema que tendremos hoy sobre la mesa, el reciclaje de basuras urbanas. La comunidad autónoma vasca es la comunidad donde más se recicla. Alrededor de una cuarta parte de los residuos sólidos urbanos se destinan a plantas recicladoras. De la situación de Vitoria hablaremos en breves minutos. También intentaremos saber si realmente los vascos y los vitorianos, en este caso, estamos realmente concienciados en este sentido y conoceremos diferentes iniciativas y propuestas de cara al futuro. Y vamos sin más a presentar a los tres invitados de hoy. Alberto Frías, Gabón. Gabón. Es portavoz del grupo ecologista Eguzki y autor además de varias obras sobre medio ambiente. También tenemos con nosotros a Antonio Maeso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Maeso es miembro de los Verdes, Verdeac y juntero de Izquierda Unida en las Juntas Generales de Álava, ferroviario, si no me equivoco, de profesión. Es jefe de la estación de Renfe de aquí de Vitoria. Y José Antonio Pizarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Pizarro es, como todos ustedes saben, concejal delegado de Medio Ambiente y teniente alcalde del Ayuntamiento de Vitoria. Y sin más, pues entremos en materia. Me vais a permitir, Antonio y Alberto, que les hablar en primer lugar al concejal para que nos explique cómo está tratado el tema del reciclaje aquí en Vitoria, cuál es la política actual del tratamiento de residuos, de basuras, en fin, qué es lo que hace a este respecto nuestro ayuntamiento. Después os dejaré replicar en la largo y tendido. Tenemos para ello una hora para discutir sobre el tema. José Antonio Pizarro, adelante. Sí, yo creo que hay que empezar por reconocer la situación real, qué es lo que pasa en Vitoria, y ser, yo creo que, críticos en una primera reflexión sobre qué es lo que todavía nos queda por hacer, porque yo creo que eso es lo importante y eso es lo que nos debe de servir permanentemente de motivación para tener objetivos que alcanzar y para avanzar. En Vitoria ya desde hace unos cuantos años pues venimos haciendo una recogida selectiva de cartón y papel, de vidrio, también ya desde hace algunos años menos pues se van recogiendo las pilas, los litros, las silicón, las pilas que todos conocemos y se van gestionando a través de las empresas que nos hacen la recogida todos esos residuos de forma que sean en unos casos reciclados y en otros casos que tengan los tratamientos adecuados, como es el caso de las pilas. Esa es, yo creo que la labor que se venía desarrollando en el tema del reciclaje hasta 1998. Yo creo que en 1998 ha supuesto una mayor sensibilización, yo creo que de todos los ciudadanos en el tema del medio ambiente, y desde el ayuntamiento pues creo que hemos dado algún paso más. Evidentemente nos quedan muchísimas cosas por hacer, pero sí hemos dado algún paso más. En 1998 se ha puesto en marcha el punto de móvil para recoger todos esos residuos tóxicos y peligrosos de los domiciliarios. Hemos implantado el reciclaje de neumáticos, que ahora pues entraban en el vertedero de Gardel, y la realidad es que no solo entraban los neumáticos de Vitoria. Yo cuando empecé a revisar un poco la habitación nos encontrábamos con que los neumáticos, que son uno de esos elementos realmente contaminantes, nos estaban llegando desde medio país, que nos los traían aquí, entre otras cosas, porque no teníamos establecida tasa de vertido. Bueno, pues establecimos la tasa, hubo sus más y sus menos cuando empezamos a explicar a los ciudadanos que el que contamina paga, y que tiene que ser un principio que todos tenemos que ir asumiendo, y que utiliza el vertedero de Gardel tiene que contribuir a su mantenimiento, y además tiene que contribuir al reciclaje en la medida de lo posible de todo lo que por ahí aparezca. Hemos establecido la recogida selectiva de latas, instalando los contenedores en los distintos centros cívicos y en los colegios, en las instalaciones deportivas. Hemos hecho por primera vez pues la recogida separada de las hojas para su posterior utilización, haciendo compost.
hemos hecho pues utilizando un poco los mecanismos y las infraestructuras que ya teníamos en la ciudad. Creo que otra medida importante es el instalar y ir poco a poco profundizando en la recogida selectiva de cartón y de papel en los comercios. Esos camiones ofrecen esa oportunidad y que todavía nos queda un trabajo de concienciación muy importante, ¿no?, para que realmente obtengamos pues, los mejores resultados. Creo que en definitiva ha habido una apuesta a lo largo de 1998 por algo que tampoco es apostar por una cosa extraña ni ser especialmente basado, es aplicar un poco el sentido común y aplicar además en nuestra ciudad las directivas y las pautas que se las están marcando desde todos los sitios y que luego se nos está marcando desde la Unión Europea. En definitiva, es empezar a trabajar por nosotros mismos, casi hasta egoísta, ¿no? Es garantizarnos un poco nuestro futuro, garantizar el futuro de nuestros hijos. Y pensando que todavía nos queda, como antes apuntaba, pues muchísimo por hacer y muchísimo por andar, siendo conscientes de que seguimos cometiendo errores y que hay todavía pues un montón de problemas, pues creo que estamos en el buen camino. Habrá que profundizar más, tenemos que ir llevándonos de cuando en cuando tirones de orejas de los ciudadanos que nos dicen que no hacemos todos los días las cosas que debiéramos. Tenemos que seguir motivando a los ciudadanos para que respondan, porque no sirve de nada que las administraciones intenten por decreto pues tomar decisiones y ven a la ciudad en esa dirección. Si los ciudadanos no están concienciados, si no hay una colaboración y una participación ciudadana, eso es imposible. Creo que aquí en Vitoria tenemos la suerte de que hay una conciencia y una motivación muy especial, y lo que tenemos que hacer es ofrecer. Conciencia, apuesta, ¿cómo ve el grupo ecologista de Guzti los resultados de esa apuesta de la que hablaba el concejal, que es lo del ayuntamiento en el 98? Bueno, pues algo hemos avanzado. Hoy, pues, para preparar un poquito el programa que me ha sorprendido, que es que Cascuncha pues aborda estos temas y me ha sorprendido gratamente, desde luego, eso han terminado, ¿no? Pues sobre menos y datos, leíamos un poco la historia de Gardelegi. Nos pareció muy curioso, recuerdo cuando desde nuestro grupo se entregó en el ayuntamiento ahora más de 7 años una idea para hacer una guía del reciclaje que no habíamos inventado. Fruto del viaje de algunos compañeros en concreta a Cambridge, pues había unas guías de reciclaje en cuanto a la participación ciudadana que estamos hablando, que es el primer punto que viene en el 5º programa y en el resto, etcétera, y luego ya vemos cómo eso se materializa de diferentes formas, pero no es el tema de hoy, ¿no? El tema es que ya el precedente que había en el caso de Gardelegi el proyecto existe el 27 de noviembre del 89, estamos hablando hace 10 años, bueno, 9, porque es prácticamente al final del 89, y bueno, ya se hablaba de una planta de tratamiento de residuos, etcétera. Bueno, ahora 10 años después, 9, nos encontramos con que la Agenda 21 recoge como intención la existencia de un anteproyecto de planta de tratamiento de residuos. Como realidad proyecto. Entonces, un anteproyecto es una realidad, digamos, bastante potencial, más que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, nos parece que esto, que va demasiado despacio, que la autocomponente es peligrosa. Es decir, cuando nosotros demandábamos y no estamos diciendo cosas imposibles, cada vez que se han acercado o alguien se ha interesado, cosa que no ha pasado con la última corporación, por estos temas que dirigimos nosotros o nosotros nos dirigimos en su día, y varias reuniones tuvimos con el señor Lastro sin ninguna respuesta, entonces no hay que ser responsable a nadie más que a él, ¿no? Y de los principios que se planteaban, pues hay mancomunidades como la de Montejurra, en la zona de Estella, en las que, bueno, esa planta de tratamiento se ha planteado en términos económicos incluso cuál es su funcionamiento, cómo funciona, etcétera. Y podemos decir que estamos a 40 kilómetros, que es como estar en la luna prácticamente, ¿no? Es decir, las comparaciones son odiosas, pero bueno, has empezado este programa con una introducción peligrosa. Es que los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma pues reciclamos más que el resto. Bueno, son datos en cualquier caso proporcionados por el gobierno. No me extraña, pero hay casos curiosos. Te voy a dar un dato, por ejemplo. La tasa de reciclaje de brillo en la comunidad autónoma es del 34% y la tasa alemana es del 75%, la suiza del 84%, la italiana del 54%, es decir, excepto Irlanda y el Reino Unido, la tasa de reciclaje en la CAF es mayor. Es menor que en el resto de estos países. Entonces, y bueno, la situación y no es el tema de hoy, pero simplemente citar la situación de Bilbao, probablemente sea la ciudad más desastrosa que existe en toda Europa y parte del extranjero, que diría el otro, ¿no? O
sea que, puestos agravios comparativos, en este caso, este agravio comparativo que suele pasar mucho allí, pues lo llevan bastante peor. En ese sentido, decir que en Vitoria sí que existe, yo recuerdo el tema de la concienciación ciudadana en el que se habla, a pesar de, yo diría, porque a veces se hacen campañas de concienciación ciudadana hacia el exterior cuando hacia el interior de las instituciones que las promueven no se han hecho todavía. Y parece que no hay una voluntad real. Cada vez que nos enfrentamos a análisis del ayuntamiento del tipo qué tipo de gestión de los residuos sólidos urbanos hay que hacer, la primera consideración ha sido del tipo económico-financiero, y así se han hecho esos estudios, ¿no? Y claro, de económico-financiera a corto plazo, yo entiendo, ¿no? De alguna forma, las servidumbres políticas de esas elecciones cada 4 años, etcétera, ¿no? Pero claro, plantearse en términos exclusivamente economicistas a corto plazo del problema de los residuos sólidos urbanos cuando estamos hablando de valorización de recursos de un país extremadamente pobre en recursos naturales, yo diría que casi ausentes, precisamente por la presión demográfica, como se utiliza, etcétera, el modelo industrial. Pues claro, estamos hablando no ya de un requerimiento, sino prácticamente de una necesidad vital. Y en ese sentido es como creo que a los ciudadanos y a las ciudadanas hay que hacerles entender pues que reciclar, como viene recogido, el 8,41% del total de los residuos de Vitoria, pues hombre, es una cifra, hay que animar, se han superado las cifras del último año que aparecían en prensa pues, recientemente, pues nos parecen razonables, ¿no? Porque hay años incluso que se ha disminuido, pero sin exagerar el punto, es decir, los porcentajes, a nosotros lo que más nos preocupa en estos momentos es que se genera cada vez más basura. Es decir, se aumentan los porcentajes de reciclaje muy por debajo del nivel de aumento de la producción total de basura. Y en ese sentido, cuando se habla de reciclaje, la población se habla demasiado de reciclaje, demasiado, no es nunca, pero quiere decir que se habla, en comparación con se habla muy poco de la reducción en origen, de la reutilización. Hombre, pues uno recuerda, y no con nostalgia, sino porque es muy reciente, ¿no? Como las botellas de vidrio todavía se siguen llevando para rellenar, etcétera. Ahí sí que estamos hablando verdaderamente de conservar el medio ambiente, la calidad de vida y de abaratar costos a nivel ambiental, a nivel social. Esos costos que se denominan externalidades, que la empresa que los provoca resulta que no entra en ese cuadro y los pagamos de alguna forma con el presupuesto de todos, en este caso el ayuntamiento, con la gestión de los residuos sólidos urbanos. Entonces serían normativas que a nivel municipal sí que se pueden establecer. Por dar alguna idea, nosotros hemos presentado a todos los grupos municipales una normativa sobre la regulación, hemos incluso hecho una ordenanza para que tengan como modelo para aprobar una ordenanza sobre regulación de publicidad en los buzones, que es algo escandaloso. Nosotros calculamos que cada vecina de Vitoria se le mete de medio en el buzón más de medio árbol de 40 años, o sea, sin que nadie lo pida y no sirve mayormente para nada. Que hay medidas de alguna forma, pero sobre todo, nosotros planteamos que el número, la densidad de los contenedores, etcétera, se están haciendo incluso por las empresas, es algo ya que supera el ayuntamiento, por términos economicistas, y en el caso de la vez era más grave, de pueblos que se han demandado. Nosotros hemos recibido en los últimos 10 años, pues si no hemos recibido 3.000 llamadas, no hemos recibido ninguna, de colegios, pueblos, etcétera, demandando contenedores que no existen, y se nos habla del ratio distancia, del ratio volumen de kilos, de rentabilidad social y al cabo. Y la rentabilidad social, creo que es en esos términos en los que se debería hablar más, en cambio de rentabilidad económica y extra, que esa rentabilidad social al final también es económica. Y bueno, pues yo déjame bastante bien porque estoy desarrollando más. Antonio Maestro, el reciclaje es, como decía Alberto, una necesidad vital, ¿no? Sí, está claro que la situación generada por el volumen de emisión de residuos sólidos urbanos en general en todo el mundo capitalista avanzado, pues supone un problema muy grave de gestión, y yo creo que es por esto por lo que se están tomando medidas ya desde hace algunos años, que cada vez estas medidas van siendo más importantes dado el nivel que este problema va adquiriendo, ¿no? Haciendo un inciso con respecto a lo que comentabas antes, yo los datos que tengo de reciclaje de la Comunidad Autónoma Vasca proporcionados por IOB son de un 9 y pico por ciento en Álava, parecido nivel en Vizcaya y alrededor del 14% en Guipúzcoa. Es más, en la Agenda 21 proporcionada o realizada por el Ayuntamiento de Vitoria se ofrece un dato que es del 9, el 8,41 lo que se recicla, y por tanto se destina a vertedero el 91,59% de los residuos que se generan, ¿no? O sea que realmente estamos bastante peor de lo que mucha gente supone.
Sí, y de lo que antes comentábamos, que hemos hablado de un 25% de los residuos sólidos urbanos. Entonces, yo digo, se habla de reciclar, pero debemos de tener en cuenta que la clásica petición de los movimientos ecologistas es de llevar el camino de las 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, el orden prioritario debe ser ¿no? En primer lugar, hay que tomar medidas para reducir el volumen de residuos que se producen. Es cierto que el nivel municipal es bastante en el nivel municipal es bastante difícil actuar sobre esto, ¿no? Sobre este campo, porque requeriría sobre todo de otras medidas de tipo legal para reducir los envases, ¿no? Producir artículos de mayor duración, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que se pueden tomar medidas para reducir, y en esto creo que también se puede actuar más. No sé si esto dejarlo para las nuevas propuestas para el futuro o comentarlo ya, ¿no? Vaya por delante una idea que ya se está realizando en algunas ciudades europeas, pues en alguna de Dinamarca o de Alemania, como por ejemplo una cosa tan simple, cuando se producen fiestas con gran participación popular o comidas o cenas de gran participación popular, pues en algunas ciudades existen unas vajillas municipales que se solicitan y son prestadas a los convocantes o a los que realizan esa fiesta para que se utilicen y no se produzcan una serie de servicios que hoy día se producen en todo tipo de fiestas con materiales totalmente Perdón, responsables. Sí. la experiencia de este año en la que fue curiosa. Nosotros intentamos convencer a todos los miembros de la comisión de zona de que utilizasen por lo menos vasos de papel, siempre, claro, ¿no? Siempre que hubiese unos contenedores para recuperarlos. Nosotros llamamos a la Espanosa, con las que hemos estado más de una vez, etcétera, y se nos dijo que no se ponían en absoluto. Es decir, que se ha intentado, llevamos años intentando que por lo menos, la barbaridad festiva, la verdad es que es igual de bárbara, la que por lo menos nosotros participamos, porque si no, si hubiésemos desaparecido hace mucho, pero en la edición económica, y claro, pues lo intentamos con los vasos de papel, era algo más caro, y bueno, con una cierta sensibilidad en ese tipo de grupos, pues se aceptó, y mejor sabíamos que se pusieron los contenedores. Y si en aglomeraciones aquí en la calle es más complicado, sí que es más fácil en cenas que se organizan multitudinarias en un estadio deportivo, de partidos políticos o de otro tipo de... Pero en fin, este es un ejemplo, ¿no? Luego también, con respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, pues eso, simplemente recalcar que desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, pensamos que la toma de medidas que se van produciendo paulatinamente pues viene obligada, como quien dice, ¿no? Por un lado, el vertedero, como todo el mundo sabe, en este caso de Gardelegui, pues está cerca de su remate, o sea, que le quedan 8 años, 11 de vida al ritmo, en el mejor de los casos, al ritmo actual, ¿no? Y de hecho ya se ha planteado su ampliación. Luego también, pues en el caso de los neumáticos, que son ejemplos de materiales que realmente molestan y contaminan mucho. Y finalmente, la gran mayoría de las cosas que hasta ahora se han hecho, como son con respecto al vidrio, cartón, etcétera, pues simplemente lo que se ha realizado ha sido, lo que se ha hecho ha sido ir cumpliendo con lo que progresivamente iban demandando las leyes. Que por otra parte, debemos dar gracias a que esas leyes en general han venido obligadas por directivas de la Unión Europea, ¿no? O sea que en este sentido la incorporación a Europa en este sentido la incorporación a Europa ha sido positiva, ¿no? Porque nos vienen obligando a tomar más medidas y más eficaces en estos asuntos. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay algunas cosas en las que es verdad que la legislación nos va obligando, y hay otras cosas en las que intentamos ser pioneros y un poco por delante, ¿no? de los temas. Y que, bueno, en este ayuntamiento creo que algunas apuestas de este año 1998 tienen una enorme trascendencia, y de verdad conseguimos que todas las ciudades se muevan esa dinámica. Creo que la aprobación de la Agenda 21 de editorial es un hecho realmente importante. No sé si somos capaces de llegar a entender la dimensión de este proceso, pero ha supuesto 2 años de reflexión muy crítica, muy autocrítica sobre cómo se venían haciendo las cosas.
se han hecho un montón de esfuerzos y de trabajos por plantear aquellas iniciativas que deberían de adoptarse y acometerse para ir resolviendo los problemas. Y además nos hemos impuesto unos termómetros que son datos absolutamente objetivos que aparecen y que todos los años se van a obtener y que van a servir para saber si las cosas las estamos haciendo un poco mejor o si las estamos haciendo un poco peor. Antes apuntaba Alberto que ha habido años en los que hemos bajado en las cantidades de vidrio recogido, por ejemplo, ¿no? Y eso debería de habernos servido pues de tirón de orejas de los que antes yo comentaba, para revisar un poco y para intentar hacer las cosas un poco mejor. Apuntaba yo de las cosas que se me diciendo, hay algunas cosas que me han parecido realmente importantes. El tema de la producción de residuos, yo creo que eso es un elemento absolutamente fundamental. Hay que ser capaces de reducir los residuos. Es uno de los termómetros que nosotros tenemos en la agenda. En este momento, en Vitoria, prácticamente es 0,991 kilogramos por habitante y día lo que se está produciendo de residuos. Y es mucho. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Creo que la ley de envases, por ejemplo, en este aspecto nos va a venir bien, porque no suena dinero y el productor va a tener que pagar y entonces se va a comer un poco el carro para hacer las cosas un poco mejor, para que sus envases pesen menos, para que sean reutilizables, porque ahí le da una parte y eso nos va a venir bien y nos va a ayudar a todos. Pero la concienciación de los ciudadanos no es menos importante, al contrario, yo creo que es un elemento fundamental, entre otras cosas porque desde esa concienciación de los ciudadanos es la mejor manera para presionar a las empresas, para apretar a las empresas para que empiecen a tener estas cosas en cuenta. Creo que hay otro tema que se ha comentado y que me alegra y me satisface. Es verdad que desde Guzki se plantea una ordenanza de publicidad. Lo que decimos, la verdad es que creo que todavía tenemos pendiente una conversación para comentarla, porque a mí sí me gustaría comentar, pero bueno, creo que hicimos alguna sesión, no hemos conseguido hacer agendas para hablar del tema, pero es otro de los temas que realmente no se entiende. Es decir, cualquier ciudadano, la inmensa mayoría de los ciudadanos, sabemos qué es lo que hacemos con toda la propaganda que nos llega a casa, que es pues el que tiene un cierto sentido cívico, llevarla al contenedor de papel, y el que tiene menos, pues echarla directamente a la bolsa de basura para que termine en la ley. Y establecer, como ahí se planteaba, pues el que las empresas que puedan hacer este tipo de propaganda sean empresas autorizadas, que tengan un control, que sepamos cuáles son las cosas que se anuncian, los tipos de papel que usan. Yo creo que hay un camino en el que se puede avanzar y ojalá durante este año podamos avanzar. Y otro tema que yo, se ha dejado caer, pero a mí me parece que es que yo creo que estamos haciendo las cosas bien desde la ayuntamiento. Yo creo que el anteproyecto de la planta de reciclaje por lo menos es un paso. Antes apuntabas que durante 10 años que se venía demandando no se había hecho absolutamente nada. En este momento, a lo largo de 1998, encargamos y tenemos ya el anteproyecto de la planta de tratamiento de residuos en el vertedero de Gardeley, y optamos por esta fórmula porque también es verdad que en estos 10 últimos años se han movido muchísimo, se ha evolucionado enormemente la industria de la recuperación de residuos. Hay muchísimas cosas nuevas, hay muchos sistemas nuevos, y no queríamos caer un poco en la trampa de las 3 o 4 grandes empresas que en España se dedican a construir plantas de este tipo, y que cada una tiene su línea, tiene su modelo. Entonces lo que te venden es pues lo que tienen en Madrid, lo que tienen en no sé dónde y lo que tienen en no sé dónde. Y preferíamos que fuera una ingeniería la que nos abriera un poco los ojos, ¿no? La que mirara un poco qué es lo que hay en Europa, cuáles son las vías, para ahora ya, con esa visión mucho más amplia, poder sacar el proyecto, un concurso de proyecto de ejecución de plantas de tratamiento de residuos, que a pesar de que no está contenida en el plan integral de residuos que se ha elaborado desde la Diputación, a mí me parece que es una necesidad. Y por mucho que
los muy optimistas, digamos, en el supuesto de que alcanzáramos los mejores parámetros europeos de los que hablan del 70%, que yo creo que esto, como todos los datos hay que poner entre comillas, pero que hablan del 70%, seguiríamos teniendo un porcentaje, un 30% que iría al vertedero. Y yo creo, precisamente porque no me parece que la razón fundamental, o la única, tenga que ser la económica, sino que tenemos que hablar seriamente de la rentabilidad social, lo que yo antes decía es que estamos trabajando para nosotros mismos, estamos intentando garantizarnos nuestro futuro, y eso no tiene precio, eso vale mucho más. Creo que tener esa planta nos va a posibilitar todavía el apurar más y el conseguir que lo que realmente se pueda reutilizar pues sea lo máximo posible. Estamos avanzando, es decir, no lo tenemos resuelto, pero me parece que sí se están moviendo las cosas en este último año, quedándonos, y lo decía antes, pues muchísimo camino por recorrer. Al hilo de su intervención ahí, y creo que coincidimos los tres, me parece, pero significar un poco la gravedad, ¿no? Nosotros hicimos recientemente, estas últimas navidades, hacemos unas campañas sobre consumo específicas, y exagerando un poco el punto, incluso hemos sacado verdaderas cosas hardcore, o como se llame ahora, así como muy fuertes, a ver si verdaderamente nos dan un poco de repelús, ¿no? Pero claro, los datos en concreto, para que nos hagamos una idea, en el año 93, los datos de habitante día de residuos sólidos urbanos en la CAF, son los datos del IOBE de nuevo, que es la única fuente, que también hay que poner solfa como todas, no creo muchos más, era de 0,9, que llegábamos al día, resulta que en el 96 ya era de 1,04, lo que supone 380 kilos habitante año de media en la CAF, y bueno, los objetivos que marcaba el quinto programa medioambiental de la Unión Europea se fijaban en 300 kilogramos habitante año, es decir, lo trabajamos en 80 kilos, y veis la progresión, sobre todo lo terrible es la progresión en 3 años, ¿no? Lo que supone esto. Y los 300 kilos al año eran para el año 2000. Y esta progresión resulta que, como sigamos así, vamos a llegar a los 400 mínimo, ¿no? Ya estamos en 398. 398. No, 328. 328, en cualquier día superaría estamos por en el media, sigue siendo pequeño. La verdad es que es absolutamente bárbaro, y por ejemplo, dentro de esta campaña de Ciencia Unidad sacamos un tríptico, una especie de cómic, porque era para gente joven, sobre todo con el tema de las latas, ¿no? De los del ayuntamiento se está planteando pues el tema de unos contenedores específicos de latas. Nosotros utilizamos una marca comercial, probablemente es la más utilizada, y bueno, pues dábamos algún tipo de dato, ¿no? De los 20 millones de toneladas que se producen de latas de aluminio, el 20% se dedica a los, de aluminio, perdón, el 20% se dedica a latas exclusivamente. Son absolutamente sustituibles por botellas de cristal. Es uno de los elementos probablemente menos impactantes para con el medio, ¿no? Pero había un dato que ya nos alarmaba más. Para elaborar una tonelada de aluminio se necesitan 4 toneladas de bauxita, que es el metal base. Y lo que esto está suponiendo de expolio a los países del llamado tercer mundo, por otro lado. Y para acabar de rematarlo, la orgía absoluta de coste energético supone que por cada tonelada se tardan 14 megavatios hora. Es decir, que cuando entramos en el tema de las energías, y no olvides el tema, y que perdona, se te ha olvidado algo, que es que encima en el caso de las latas de refrescos vale más la lata que su contenido. Curiosamente, sí, una proporción del 70-30. ¿No? En cualquier caso, bueno, el costo de la economía de mercado, como bien sabes tú, que has hecho una introducción a ese respecto, pues es ya un tema que se nos escapa de todas formas a ese nivel, ¿no? Pero, primero es que hay que desincentivar el consumo, pero así de claro, e intentar hacerlo lo más escandaloso posible. Y vuelvo a reincidir, cuando enseñas la inclusión de las 3 R's, pues, esta es la última, que la gente no piensa que reciclar es el sumo, no, hombre, reciclar no es el sumo. Y sobre la ley de envases, también decir que, bueno, cuando hablamos de la normativa europea y de esas obligaciones, tras la directiva europea se ha traspuesto como Estado miembro del Estado español con un año de retraso, con lo cual los objetivos ya van, o sea que ni siquiera cumplamos esas normativas mínimas, ¿no? Que era algo absolutamente demandado desde hace mucho tiempo. En torno a esos datos que hablamos de producción, también quería dar alguno del tipo de, bueno, cuando hablamos de la importancia de la Agenda 21, y ha sido muy sutil cuando has planteado los problemas de agenda, pero es que es la primera vez que un miembro de Guski se ve con el concejal responsable del Ayuntamiento de Vitoria después de 11 años en esta ciudad, y con el resto hemos estado poquito, pero hemos estado algo. Es decir, es que para la Agenda 21, que en el quinto programa europeo lo primero que pone es la participación de los agentes sociales, pues sí se ha enterado por la prensa de que existe la Agenda 21 porque hay una carta. Esa es la única notificación que tenemos.
Y desde luego no quiero seguir hablando de esto, excepto que respuesta, por supuesto, por el sencillo motivo de que quiero hablar del reciclaje porque es muy importante, ¿no? Y siempre hablar de hablar de esto. Pero es cuando menos curioso que se ven estas situaciones, ¿no? Que gracias a Escucha Escucha, y sobre todo a esta radio, y no me lo hace de pelota, porque en esta radio me suelo juntar con los responsables institucionales de casi todo. Radio Victoria tiene una virtud, excepto con los señores de Nuclenor, que es imposible, hasta con el CETE no hemos conseguido estar en esta radio, ¿no? Con lo cual agradezco que estamos convirtiendo pues, en conversaciones, lo que parece que no se puede hacer por otros lados. En cualquier caso, decíamos sobre los proyectos que llevan bastantes años de retraso, y no son achacados desde luego al equipo de gobierno municipal de ahora en absoluto, estoy hablando del ayuntamiento como tal y del problema que ya se plantea. Yo recuerdo en ese estudio del 89 cuando se plantean el tema del biogás, absolutamente perfecto y razonable, pero se eligió porque era el que menos coste tenía, pero así de claro y porque alguna vez iba hasta allá, el verdadero cartel. Y también se planteaba el tema del compost, hicieron experiencias piloto en diferentes cultivos de Álava, y es uno de los temas del guión, por eso me había traído un poquito, y yo me acuerdo además que estuve preguntando a los agricultores, a través de Boga, etcétera, y era para una fiesta con cereal, para una viña en concreto, en la Rioja Alavesa, me parece que la tercera no recuerdo si era remolacho de patata, bueno, pues el técnico municipal al que se adjudicaría semejante cosa dejó de hacer seguimiento a los 6 meses y nunca se supo. Y nosotros hemos intentado andar detrás de esos datos durante mucho tiempo. Luego, claro, aquí viene un tema tan crucial, todos los lodos de la depuradora de Crispijana, que son una buena parte de ese residuo y que en teoría, bueno, el proyecto era mezclar los lodos con materia orgánica, etcétera, ¿no? Parecía bastante razonable y que son, tengo apuntado por ahí la cifra, pero la verdad es que es una cantidad en kilos. En el año 90 los residuos sólidos urbanos eran del pelo de 60.000 toneladas al año y los lodos de la depuradora 22.900. Entonces, nos damos cuenta un poco de la entidad de esto, ¿no? Y bueno, con la asistencia de metales pesados, el no funcionamiento de Crispijana, que es el absoluto desastre, absoluto en nuestra ciudad, para mí me parece que es el desastre ambiental mayor que en estos momentos de Vitoria, pero aparte de eso, toda esa experiencia se fue y no volvió a aparecer nunca más. Entonces, claro, a la hora de plantearse en estos términos, se ha avanzado a estos niveles, pero en otros, la verdad es que seguimos aparcados y muy aparcados. Y lo que es peor, aquel equipo de gobierno, o el responsable que en su día estuviese, que ni lo recuerdo, igual prefiero no recordarlo, consiguió encima que hoy sea infinitamente más difícil intentar hacer experiencias piloto con cualquier tipo de agricultor, en cualquier tipo de cultivo, después de cómo se llevó aquello y aquel proyecto. Entonces, de alguna forma se desincentiva, ¿no? De alguna forma la participación. Simplemente en la importancia de esa participación que hacíamos incidencia, ¿no? Y es descopiado bastante. Me parece, Alberto, que simplemente para responder, y no quiero entrar en polémica, pero yo he intentado estar con Eguski en varias ocasiones y no me ha sido posible. Y esa es la realidad, pero hay algo más en la carta, esa en la que dices que hace la agenda del tiro por la carta. En esa carta vosotros, con bastante antelación, y vosotros, en teoría, erais unos de los que teníais que asistir a una de las charlas, sobre la importancia y la eficiencia y la eficacia de los programas de educación ambiental. Y Vamos a ver, bueno, al final no conseguimos que todavía, pero en cualquier caso, pero si es que no quiero yo entrar en polémica, lo que prefiero no estuvisteis en la el señor Mesanza ha estado en la sede social de Eguski en esta ciudad, que creo que conoce toda la ciudad, menos el señor concejal responsable, hace que todos los demás nos localizan a la primera. Pues el señor Mesanza ha estado decenas de veces, incluso ha copiado nuestros proyectos que no han sido subvencionados nunca por el ayuntamiento, como el Centro de Documentación Ambiental, para hacerlo desde una vertiente institucional, y que el nuestro nunca haya sido apoyado, con que todos los estudiantes que lo están utilizando durante años se van a ver que no tenemos más medios. Pero eso es otro tema. Lo único que decía es que cuando uno se niega a participar en una campaña, es que cuando uno se ve el quinto programa, hace 2 años cuando se pidió a la Consejería de Medio Ambiente desde Eguski elaborar las bases para establecer quintos programas de agendas 21 al ayuntamiento, se dijo que no tenía interés. Cuando se planteó el ayuntamiento de Vitoria se nos respondió exactamente igual, además de decir que no procedía porque esas convocatorias no eran para ese, bueno, cosas de papeleo. Pero parece que no había mucho interés. Entonces lo que no se puede plantear es que alguien vaya a participar de algo en lo que ya, por su propia síntesis, es decir, el quinto programa tiene que ser participativo, y no participar en una charla de algo en lo que no ha participado durante los 2 años que pone que debate. Entonces cada uno busca sus interlocutores sociales, pero creo, y no es el momento aquí de hacer, que creo que en 11 años probablemente seamos el grupo que más iniciativa
en torno a los temas que aborda la Agenda 21 ha recibido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y seguirá recibiendo, ¿no? Lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la oportunidad de Radio Vitoria y entonces tener muchísimas reuniones a partir de ahora, que por lo menos por mi parte no va a haber ninguna pega y ningún inconveniente. Al contrario, yo creo que eso nos interesa a todos. A ver si es cierto y si está certificado. Nos invitan a más tertulias para eso, cierto. También hay otros lugares donde se pueden hacer estas tertulias. De todas formas, vamos a hablar de lo que hemos venido ya a hablar, que es el reciclaje. Vamos a hablar un poco de la recogida selectiva. El ciudadano, que está en casa, que genera su basura con diferentes materiales. ¿Qué es lo que, no sé, con Carlos Antonio, cuáles son un poco los materiales que se reciclan hoy por hoy, cuáles se deberían seleccionar, se deberían separar, y si realmente hoy por hoy se separan todos estos materiales, vidrio, cartón, fibras, ¿no? Como ya dije en mi primera intervención, actualmente los materiales que se recogen de manera selectiva sí que se destinan a su reciclaje, ¿no? Vidrio, cartón, pilas, etcétera. El resto, lo que pasa es que esto supone una fracción bastante pequeña de lo que es el total de los residuos que se generan, ¿no? Y por ello solo suponen actualmente en Vitoria el 8,41%, ¿no? Como se ha dicho. Entonces, con respecto a una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, y quería aprovechar también para, a la vez que contesto tu pregunta, hablar del plan de gestión de residuos sólidos urbanos de la Diputación Foral y su entronque con los planes inmediatos que plantea el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Como ciudad o capital y por supuesto enclave principal de la provincia, ¿no? En ese sentido, aparte de que existen disfunciones entre los planteamientos de las dos instituciones, nosotros planteamos que para realmente avanzar de manera importante y seria en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, habría que tomar otras medidas bastante más ambiciosas. Nosotros ya hemos hecho alegaciones a la Diputación, que no se nos han tenido muy en cuenta, por cierto, en la que decíamos que realmente el plan que proyecta es un plan más que nada de envases y de escombros, y sobre todo para salir al paso de como he dicho antes, de las leyes que se van estableciendo, en este caso la ley de envases principalmente. Entonces, en estos planes vemos que se está olvidando de manera importante, y nosotros creemos que hay que empezar a tomar este asunto ya de manera decidida y con medidas decididas, y por supuesto teniendo en cuenta que todos los planteamientos que se hagan en esta materia son difíciles de llevar a la práctica, ¿no? Porque son necesarios unos grandes esfuerzos de planificación, de inversión y de concienciación ciudadana, ¿no? Pero a lo que me refería es que hay que tomar en consideración la separación de la materia orgánica, algo que ya se está preveyendo, va a ser también obligado por una directiva de la Unión Europea que previsiblemente salga el próximo mes de febrero, que establecerá unos plazos de reducción de vertido de materia orgánica, y que nosotros entendemos que es necesario, como he dicho antes, tomar medidas ya de manera decidida por ambas instituciones, ¿no? Entendemos que el compostaje de la materia orgánica, en el que se incluiría la materia orgánica de los domicilios, y como se ha dicho antes, las hojas, incluso los lodos de depuradoras, que en Vitoria, si realmente parece ser que es posible que estos lodos salgan próximamente con bastantes pocos metales pesados, debido a la instalación la reducción que ha habido de vertidos tóxicos por industrias y tal, y la instalación de algunas depuradoras propias de empresas, entendemos que se puede hacer un compost bastante fino, bastante apropiado, como se está realizando ya en la comarca de la Merindad de Estella, la comarca de Montejurra, que ha aludido antes Alberto. Y esto, el producir un compostaje de calidad, es una valorización importante de los residuos, y además hay que tener en cuenta el grandísimo efecto importante medioambiental que tiene sobre la agricultura, ¿no? Que es otro de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? La utilización de abonos y otro tipo de compuestos químicos y sintéticos en la agricultura
que su progresiva sustitución por compost de calidad, que es perfectamente factible en Vitoria-Gasteiz, pues incidiría en la mejora de la calidad biológica de las tierras, en la calidad sanitaria de los productos agrarios que nosotros luego consumimos, en la reducción en general de las filtraciones contaminantes, de metales pesados, de contaminación en general. En este sentido, la merindad, como he dicho, de Estella tiene el compost que produce, que es también de muy buena calidad, lo tiene vendido con antelación y se lo disfrutan. Ha tenido que hacer un trabajo bastante complicado, ¿no? Pero se lo disfrutan incluso en Castilla, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a recogerlo. Entonces, con respecto a los planes de las dos instituciones, echamos en falta el tema de la materia orgánica, echamos en falta el tema de los voluminosos también, por ejemplo en Pamplona hay un convenio con asociaciones de carácter social que trabajan con personas marginales o marginadas de la sociedad y que recuperan estos productos voluminosos y a la vez sirve para incluir o introducir en el mercado laboral a este tipo de personas que realmente pues están pasando por mala situación, ¿no? Entendernos, productos voluminosos, ¿te refieres pues a muebles, electrodomésticos, otro tipo de... que hoy en día en Vitoria, pues la mayoría... Claro, pero es importante en el caso navarro. Claro. Existe en otros sitios y no es así, la verdad, las cosas como son, la cosa nos va por barrios. Por ejemplo, en Madrid se puede decir que entre los 7 poblados gitanos, o sea, entre los poblados gitanos que hay en las 7 zonas más importantes de Madrid, están recuperando ellos solos más cantidad de chatarra que la que recuperan todos los planes de todas las administraciones públicas del Estado, entre 7 poblados gitanos. O sea que te quiero decir que cantidad de colectivos que nosotros consideramos marginales realmente viven y hacen una labor digna que hay que dignificar mucho más, por supuesto, pero que hay que tener en cuenta que es que este tipo de cosas no aparecen en los planes institucionales. Y finalmente, el plan de la Diputación plantea que se introduzcan el nuevo contenedor, el tercer contenedor, que sería para envases y embalajes. En aquella época, el señor Pizarro, responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento, y aquí presente, decía que bueno, que el Ayuntamiento de Vitoria no apostaba por esa gestión, que como iba a instalar la planta de triaje de la que he hablado anteriormente, pues que iba a haber una bolsa única en los domicilios y por tanto esa bolsa se iba a separar de la planta de triaje, que es una planta de separación, y bueno, pues la materia orgánica iba a un lado, los envases y embalajes a otro lado, etcétera, etcétera, ropa usada, el resto de los que se iban a separar en la planta, ¿no? No era exactamente eso lo que decía. Eso es lo que salió en la prensa. Lo que decía es que no servía como panacea, es decir, que simplemente poníamos un contenedor de envases y embalajes y nos olvidábamos de todo lo demás. Yo antes decía que eso es hacerse trampas en el solitario. Por muy optimistas que queramos ser, los porcentajes de participación van a tener un límite y siempre va a haber un porcentaje, que yo creo que es un porcentaje importante, que nos va a seguir yendo en la misma bolsa de basura. Y que no es, a mí no me parece razonable el renunciar a recuperar ese porcentaje que actualmente está yendo al vertedero, porque la única razón que existiría es que eso es más caro. Eso es más caro, viene más sucio, pero se puede recuperar, y creo que pudiendo recuperarse, lo que se debe hacer es el esfuerzo. Hay una diferencia notable. La planta de tratamiento y de separación de envases y embalajes, si los envases y embalajes vienen medianamente bien, supone una inversión de 300 millones de pesetas, y la otra de 1.200 o 1.400 millones. Claro, es muy fácil acometer lo pequeño y lo grande olvidarse, y yo creo que no, yo creo que el tema realmente nos lo tenemos que tomar en serio. Evidentemente, cuanta más participación haya en origen, mejor, pero esa no es la única solución. Creo que además las administraciones tienen la obligación de intentar acercarse al 100% de los resultados. Has dicho una cosa sobre el plan de Diputación, y yo creo que es un avance importante, porque Diputación, el Ayuntamiento, se podrá decir que hacía poco.
la Diputación históricamente no hacía nada, no había ni siquiera era la única diputación que ni tenía plan, efectivamente. Ni tenía plan, ni datos, ni absolutamente nada. Creo que también ha habido un avance importante en diputación. Evidentemente, lo que llamamos plan integral de residuos hay que ponerle con muchas comillas, porque va dirigido a la respuesta al problema de los envases y se apunta como una idea que yo creo que es importante, el tema de los residuos de demolición. Se avanza también, y esa fue una de las alegaciones que hicimos desde el ayuntamiento y que después se recogieron, se avanza también que quedan muchas cosas por hacer y se apunta todos los temas que quedan por hacer. Yo creo que he ido aprendiendo que pedir el 100% pues a veces no te queda sin nada. Yo ya casi me doy por satisfecho con que se vaya primero tomando en serio en la Diputación algo que hasta hace muy poco ni se tenía en cuenta, es decir, no se, ni en serio ni no en serio, se obviaba directamente. Bueno, ahora parece que se empieza a tomar en serio, creo que les pasa como al Ayuntamiento de Vitoria. Me falta todavía unos cuantos tienen de dejar y que nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, pero se ha producido un avance, algo que no. Sí, hay un detalle curioso con lo de la Diputación y ya puestos en pero nosotros hicimos una campaña muy fuerte con el tema de las pilas, especialmente las pilas botón y las alcalinas, son llamadas, etcétera, que bueno, tienen, a costa de que duran más, tienen un problema terrible, y es que llevan mercurio, y 1 gramo de mercurio contamina una tonelada de agua. Entonces, claro, esto nadie lo había dicho, es una cosa curiosísima, ¿no? Que nadie sea capaz de poner la voz de alarma a una cosa como las pilas botón, y que para los niños, y no dejar una hoja, pero tragárselas supone un problema bastante grave. Pero bastante grave, que si no va rápidamente al hospital le queda una UCI inmediata, ¿no? Aparte de esas pequeñas consideraciones de salud pública, yo recuerdo todavía cuando presentamos un plan en Diputación y estaba su mismo responsable, el jefe mayor que era Ochoa de River, pues al segundo a bordo, que prefiero también no recordar el nombre porque lo recuerdo. Y cuando le dijimos, mire, nos pidió permiso a ver si la Diputación podía meter algo del reciclaje de pilas. Porque un grupo ecologista que obviamente no se tiene por qué dedicar a eso, ni debería, habíamos almacenado ya toneladas de pilas que regalábamos todos los años en fechas de Lorenchero frente a la Consejería de Medio Ambiente, no sé, de medio o de cuarto, y el chiste es fácil, pero es que la respuesta de los días era todavía más fácil, le regalábamos miles y miles de pilas botón que teníamos almacenadas de forma ignominiosa en una lonja que conseguimos en un pueblo porque nadie se hacía cargo de ellas. Iban directamente a los vertederos y en los lixiviados provocaban todavía más problemas y teníamos que hacer situaciones de ese tipo. La Diputación, en vez de dar la solución para lo que nosotros planteamos de hacer un plan integral, lo que nos dijo es a ver si les dábamos permiso, y es que esto es una cachondeo total, para recoger las pilas. Me voy a ahorrar la disposición sobre el tema. Lo único yo que queda bastante poquito tiempo, había un punto en el que nos planteéis de nuevas propuestas, yo puedo abrir el fuego si se me ocurren unas cuantas, y simplemente hacer una consideración, ¿no? Yo lo único que agradezco a las administraciones, a la vez a lo mismo al Ayuntamiento de Vitoria como a la Diputación, es que no se haya planteado nadie una planta de incineración, lo cual es muy de agradecer. Porque yo recuerdo, bueno, en Guipúzcoa parece que ya se han bajado ya de la moto, coloquialmente hablando, ¿no? Y tampoco la van a realizar. Pero es que, claro, utilizar el eufemismo de revalorización energética para hablar de pegarle fuego mezclado con gas natural, que el gasto además era casi el 40% del gas de la producción, así que gastabas más o menos lo que metías. Y yo recuerdo que vino un representante a preguntarnos que siempre queda un residuo, lo que decías hace un segundo, ¿no? Que hay un residuo que siempre queda ahí, por mucho que hagas campaña de eso es real, nosotros creemos que la planta que se plantea es necesaria, ¿vale? Pero bueno, más vale tarde que nunca y ojalá sea lo antes posible. Y bueno, que habría que darle fuego, es decir, es que menuda campaña supone la basura, ya el nombre basura en sí, lo que conlleva es una depreciación social tan fuerte que si encima tú estás haciendo la campaña que le pegamos fuego, pues es que no ayuda mucho a que al lado salga un perrito de la Diputación de Vizcaya diciendo que hay que reciclar, es que parece bastante penoso, ¿no? La imagen que estás dando es lo que no vale, etcétera. Grupos en su día que fueron verdaderos motores de todo esto, grupos sociales, se llaman amantes de la basura, las experiencias navarras que hemos hablado bastante, y es que ahí hubo, desde luego, que hay que agradecer la la situación que hubo de tensión social y luego de sensibilidad desde diferentes grupos y que en otras zonas están con los mismos nombres y no han tenido esa sensibilidad y que bueno, que han conseguido que esto funcione bastante mejor, que es posible. Y yo simplemente quería hacer
un llamamiento, porque se puede ser crítico con las medidas, se puede decir que llegan tarde, pero primero hay que decir cosas como que, para que se nos haga lo importante que es que todos y todas aportemos un poquito aquí, no nuestro grano de arena, sino nuestro libro, nuestro periódico, nuestra hoja de papel, ¿no? Para hacer una tonelada de papel se necesitan 2.400 kilos de madera, 200.000 litros de agua y 7.600 kilovatios de energía. ¿Con esto qué quiere decir? Que no nos sirve para nada que ningún ciudadano o ciudadana de esta ciudad diga que está en contra de la deforestación de la Amazonia y después no recicle y no tenga su propia bolsa para guardar sus papeles y reciclarlos. Y que en pensar algo al actuar local sí que hay que llevarlo a la práctica en las cosas pequeñas y no declararnos muy solidarios con la Amazonia, que no nos sirve, que eso no sirve. Y el efecto mariposa, es decir, el que él no deposite ese papel está provocando esa deforestación. Y ya para andar por las propuestas que planteaba, que simplemente decir, hay una frase que he dicho al comienzo que era lo de el que paga, el que contamina paga. Entonces llevamos hace mucho tiempo diciendo el que contamina que descontamine, que normalmente es bastante natural. Y si no, que pregunten a las empresas del INDAME que han hecho este mes, ¿no? Y luego, como propuestas, yo digo algunas concretas y que ya están presentadas. La de publicidad en los buzones porque está presentada en las leyes, pero que por lo menos se plantea. Hemos hecho el esfuerzo de hacer nosotros el borrador de ordenanza para adelantar pasos, porque nos parece una demanda urgente. Están los datos de la campaña que se hizo recogida, etcétera, y creo que es una demanda social a gritos. Esto es una campaña que hemos presentado en el Ayuntamiento de Donosti también este mes pasado, y que la vemos extensiva al resto, que es la recuperación de aceite usado, sobre todo en comedores industriales, restaurantes y cafés, etcétera, porque bueno, pues lo que suponen las manchas de aceite usado en cuanto a toxicidad y en cuanto, en el caso de Donosti es más escandaloso porque quedaban todos en Ulía, y también tiene mucho que ver con la depuradora que no funciona nunca, ¿no? La de montaje, etcétera, pero, y que bueno, haremos extensible. El aceite usado es un elemento tóxico también, y cuanto más se usa, más tóxico es, aunque sea el doméstico y no esté equiparado a nivel de legislación a residuos tóxicos y peligrosos. También la diferenciación en bolsas nos parece, y es un tema que ya habéis sacado, nos parece que es interesante y que desde el propio ayuntamiento el simple tema de los colores, etcétera, y que visualicen los contenedores ayudaría mucho. Repartir una serie de pack, que el de la bolsa de plásticos en papel, por ejemplo, etcétera, creo que ayudaría bastante a ayudar en estas campañas, simplemente por el efecto visual que supone eso y de facilitar las cosas. El tema del compost ya se habló, lo voy a dejar, y sobre todo, y solo quiero acabar con un detalle. En una sociedad enormemente preocupada y que en todas las encuestas da por la creación de empleo, las políticas de reutilización, de reciclaje, etcétera, industria que genera, que ya no es un problema municipal, como decía al principio Antonio, sino que es un problema más global, son centrales. Es decir, el vertido, la incineración, etcétera, no genera ni riqueza, y más en un país pobre en materias primas como el nuestro, que decía al principio. Y son unos elementos de atracción, de generación de empleo básicos, de creación de esos nichos de empleo que se llaman encima medioambientales, con beneficios sociales y medioambientales de otro tipo. Y creo que incluso para eso supone un avance para esta sociedad. Antonio, Sí, Marisol, yo ya brevemente, porque vamos brevemente quería terminar, porque antes no terminé de hacer la valoración sobre los planes de las dos instituciones, y es que nuestra propuesta en concreto es de que, por un lado, creemos que, por supuesto, hay que actuar, como he dicho, de manera decidida en la recuperación de la materia orgánica, y para ello no nos sirve ni el plan de la Diputación ni el municipal, puesto que el plan de la Diputación se plantea ahora mismo introducir el tercer contenedor para envases y embalajes, y el ayuntamiento plantea la bolsa única de manera que la materia orgánica vaya mezclada con el resto de productos, y por tanto la cantidad de rechazo que va a suponer a la hora de separar estos materiales va a ser muy importante, y se va a poder reciclar mucho menos, y se va a poder compostar mucho menos en materia orgánica y con mucho menos calidad, puesto que al ir mezclado con el resto de materias inertes y tóxicas de los hogares, pues realmente creemos que no es la solución. La solución más urgente desde nuestro punto de vista sería separar por un lado la materia orgánica, como se está haciendo en la comarca de Estella, y por otro lado el resto. Y en esa planta de triaje o de separación que se haga en Gardelegui, ahí perfectamente se puede separar los envases y embalajes, y dar unos resultados de reciclaje realmente elevados, como está sucediendo en la comarca de Estella, cercanos al 60%, que es más fácil incluso para los ciudadanos este sistema. Y por supuesto, como digo,
los resultados son mucho más espectaculares, ¿no? No tenemos más tiempo, lo siento, Bueno, Antonio Maestro. Antonio Pizarro, brevemente, un apunte, esta valoración, esperemos que esto se pueda Creo llevar. que está muy bien, creo que es muy importante lo que a eso. Creo que esa es una línea en la que hay que trabajar, pero también es verdad que si no conseguimos la concienciación de los ciudadanos, lo demás es hacernos campañas los solitarios. Yo creo que es importante concienciar, seguir trabajando en la concienciación y convencer a los ciudadanos de que están trabajando por su propio futuro, por el futuro de sus hijos, que si no, pues se lo están poniendo mal a sí mismos y eso es bastante poco inteligente. Muchas gracias, José Antonio Pizarro, Alberto Frías, del Grupo Ecologista de Guzki, y Antonio Maestro, puntero de Izquierda Unida Verde. Ustedes ya saben, la semana que viene a la misma hora, el sábado, aquí en Radio Vitoria, les esperamos en una nueva tertulia de Escucha.